Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 1 de noviembre del año 2022 y comienzo por hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de Bucea Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo que necesitas para acceder a la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que le escribas a nuestros amigos de Bucea Legal y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes, 1 de noviembre del año 2022. Muchas veces cuando hemos hablado aquí en el programa de la ayuda humanitaria, del dinero que ha otorgado la USAID para los inmigrantes venezolanos, para paliar la crisis humanitaria en Venezuela, eso está en una especie de caja negra, porque se les entrega a unas ONG que nadie sabe cuáles son, a unas ONG que nadie sabe quiénes la manejan. Y pues en ninguno de los informes que ha hecho el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó se habla de forma transparente de dónde van los recursos, porque lo que se dice además no se compadece con los hechos. Yo no conozco a nadie que haya recibido una ayuda humanitaria y hay que ver que yo conozco bastante gente, pero han entregado bonos de la salud a los héroes de la salud y pues son contadas las personas que han dado testimonio acerca de haber recibido alguna ayuda de todo este dineral que la comunidad internacional ha otorgado para la crisis de los venezolanos. Vamos a conversar con Zacarías Foster, porque resulta que Zac, como lo conocemos todos, ha hecho un análisis de algunos documentos que revelan o empiezan a revelar dónde ha ido a parar el dinero de la ayuda humanitaria. Buenas noches, Zac, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Maravilloso y conspirando como siempre. Para ser claro. Mira, Zac, yo leí ya el informe que hiciste, pero preferí entrevistarte porque es un informe bastante denso, bien detallado, y prefiero que seas tú quien lo expliques. Aquí lo tengo, por cierto. Excelente. Y rapidito para todos los espectadores, si ellos quieran seguir con nosotros o si ellos quieran revisar estos datos por ellos mismos, ahora cualquier persona pueda leer o bajar este informe en el sitio web academia.edu y el titular es muy sencillo: Informe de Ayuda Humanitaria en Venezuela en 2022. Una vez más, academia.edu, Informe de Ayuda Humanitaria en Venezuela 2022. Y todo lo que discutamos está allí. Vamos a ponerlo, por cierto, niñitos, en la descripción del video para que la gente pueda revisar y leer las veces que quiera el informe. Cuéntanos, Zac. Bueno, no sé dónde empezar porque el informe toca varios temas. Este informe fue redactado en respuesta
a un informe, de verdad un pseudo informe, una propaganda redactada por gente del gobierno interino que publicaron hace 1 o 2 meses. Originalmente yo tomé cuenta de este informe viendo el programa del doctor Norbert Marín, y el informe o el pseudo informe se llama Balance a los venezolanos, resistencia, transparencia y bla, 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 algo como así. Entonces, ese mismo informe con los reclamos de transparencia del ex gobierno interino, algo que existe legalmente en Estados Unidos, pero no en la mayoría del mundo, porque hoy en día existe la plataforma unitaria. Dicho eso, hay varios temas de ayuda humanitaria. Entonces, hay ayuda que pertenece a ONG o organizaciones financiadas directamente por el gobierno interino. Luego se trata de ayuda humanitaria financiada por USAID, y otro se trata de ayuda humanitaria financiada por Aid Live Venezuela, empezando con ese gran concierto en el año 2019, si todos recuerden. Claro. Al principio del informe hablas del papel de Carlos Vecchio en todo esto, Zach, y es importante porque él ha dado unas declaraciones recientes cuando ya se ha dicho que hasta enero Juan Guaidó va a ser reconocido aquí en Estados Unidos. Él ha dicho que él realmente no es embajador, sino un exiliado, ¿no? Entonces es muy fácil sacudirse las responsabilidades después de que has tenido los beneficios y los privilegios de un embajador durante 3 años. Entonces, cuéntanos cuál es la responsabilidad de Vecchio como embajador en todo esto. Bueno, si queremos irnos a las próximas páginas de este informe que yo redacté, podemos ver las pruebas. Yo metí específicamente un scan de esas páginas de USAID que nombran, y les digo, en el convenio se le nombra varias veces al embajador, no al más exilio que embajador, sino al embajador Carlos Vecchio, representante de la República Bolivariana de Venezuela ante Estados Unidos. Ahí el gobierno interino, como ven, dice en su informe que USAID dijo que ellos no enviaron dinero directamente a Juan Guaidó. Pues eso está cierto, pero eso no es la acusación de nosotros en la Embajada Ciudadana. Esto ha sido el hombre de paja que estos tipos de la MUD o la plataforma unitaria vienen tumbando, aunque esa no es la acusación. La acusación es que gente del gobierno interino sí han manejado y controlado fondos para ayuda humanitaria, a pesar de que quizás ellos no los tocaron directamente. Pero si queremos ver a la próxima sección o la próxima página del informe, ahí está en el sección 3.2, ahí está designado el embajador Carlos Vecchio como el donatario principal, y también como el contrapeso para USAID, que pertenece a todos estos proyectos. Y aún más, un poquito más abajo, especifica que el embajador, no el exiliado, sino el embajador Vecchio y su embajada, específicamente la Oficina de Cooperación Internacional en la Embajada de Washington DC allá en Washington, ellos son los que están encargados de la implementación de estos programas de ayuda humanitaria. Eso quiere decir, si USAID fuese el productor ejecutivo que está financiando una nueva película, entonces el embajador Vecchio fuese el director controlando cuáles actores se contraten y cuánto se les paga. Y punto, ahí lo tienen. Eso es un documento gubernamental firmado por representantes de una parte del gobierno de Estados Unidos y del embajador, o hoy en día el ex embajador de la República Bolivariana de Estados Unidos ante Estados Unidos. Ahí está. Ahí está. Entonces, contundentemente, el gobierno interino mintió cuando dijo que ellos no han tocado ni han manejado fondos. Leopoldo López mintió cuando él llegó a Miami para ese Oslo Freedom Forum en Miami, y se le contó esa ranchera directamente a la cara de Esteban Hernández, que nadie en la oposición o el gobierno interino ha tocado o controlado esos fondos. Está falso. Está falso. Ahí lo tienen ustedes. Eso es un documento gubernamental. Eso es un convenio entre 2 naciones, firmado por 2 gobiernos y ratificado por el Senado de Estados Unidos.
Entonces, lo siento, pero Vecchio está mintiendo. Y el otro día en el show de Carla Angola, más exiliado que embajador mintió. Si hay otras pruebas que comprobarían otra cosa, entonces, por favor, alguien demuéstrelos, porque la única conclusión basada en estas pruebas contundentes es que el supuesto más exiliado que embajador mintió y sí se aprovechó con el título y los privilegios legales de embajador, mientras todos estos venezolanos estaban pasando roncha, estaban pasando tiempo detenidos en las cárceles migratorias. Este tipo, Vecchio, y los de su oficina tenían la capacidad de emitir pasaportes diplomáticos, pasaportes de emergencia, y simplemente no lo hicieron. Entonces se aprovecharon para todos los beneficios. Y sí, desde el año 2019, repito, desde el año 2019, ellos sí han tenido gran influencia, si no control casi total, sobre los fondos de ayuda humanitaria. Ahora, ¿de cuánto dinero estamos hablando que tú, en el análisis que tú hiciste, es sobre cuánto dinero? Depende en las diferentes partes. Por ejemplo, en el año 2020, USAID entregó directamente casi $300 millones para financiar diferentes proyectos de ayuda humanitaria. Aid Live recaudó alrededor de $2,5 millones, alrededor de $1 millón de esa plata sí fue o supuestamente fue otorgada para diferentes proyectos, y luego el gobierno interino supuestamente se les otorgó $42 millones a la UNICEF, a la OPS y a una u dos y a la Cruz Roja, esas tres organizaciones específicamente para financiar el entregamiento de vacunas de COVID-19 y todo eso. Lamentablemente... Mira, Zach, una cosita, un paréntesis, porque esta manipulación de que esto es para manipular también a la gente, ¿sabes? Como que está menos informada, de que no les han entregado el dinero a ellos, porque eso visualmente sería como que les dieron un cheque, ¿no? Eso es lo que ellos quieren decir, que ellos no recibieron un cheque ni una transferencia bancaria con el dinero, pero la responsabilidad del manejo del dinero es absolutamente de ellos, y lo que leí en tu informe es que sería Vecchio, en este caso el gobierno interino, el encargado de decidir qué ONGs manejarían ese dinero. Cientos de millones de dólares cada año. ¿Cuáles ONG manejarían cientos de millones de dólares cada año? Exactamente. Entonces, tú hiciste además una lista de varias ONG que recibieron dinero después del concierto. Pues esta lista originalmente fue preparada por Aid Live. Ellos mismos especificaron a estos proyectos y estas ONG. Algunos de esos proyectos solo se ve el nombre del proyecto, como Caminando con Esperanza, Caminamos sin Fronteras, mientras en otras secciones dice el nombre de una ONG. Por ejemplo, Nutriendo el Futuro, Fundación Juan Fe, Paso Colombia, Fundación Mi Sangre, pero como se ve, en varios de esos proyectos no se dice absolutamente nada sobre cuál ONG fue encargada con ejecutar los proyectos. Pues iba a decir un patrón que yo encontré que fue muy molestante, tengo que ser totalmente sincero, es que la beca promedio para la mayoría de estos proyectos que vemos en esta página, que fueron financiadas por Aid Live, la mayoría recibieron becas de alrededor entre $100,000 y $120,000, mientras que uno o dos recibieron cantidades más pequeñas, $15,000, $17,000, pero el promedio, la beca promedio fue alrededor de $100 o $120,000. Ese proyecto Caminando con Esperanza y Caminamos sin Fronteras, no se sabe absolutamente nada de este proyecto. Solo se sabe que cuando Aid Live en 2019 originalmente anunció que iban a apoyar estos proyectos, el tipo, Lester Toledo, estaba alabando todo esto y tuiteando sobre eso. Hay enlaces para revisar eso en el informe, pero
una cosa de que él nos avisó en ese tweet y no es como él estaba revelando o filtrando algo, él estaba citando las palabras textuales de una carta redactada por Aid Live que decía en un párrafo que iban a utilizar parte de esos fondos para contratar gente con las capacidades técnicas requisitas para llevar estos proyectos a cabo. Ok, está bien, yo entiendo esto totalmente, pero $120 miles por Caminando con Esperanza y no hay absolutamente nada de pruebas. Literalmente hicimos una búsqueda muy profunda, una búsqueda forénsica de Google. Literalmente las únicas menciones de Caminando con Esperanza, Caminamos sin Fronteras, una vez Aid Live la anunció, algunos otros artículos en el mismo año la anunciaron básicamente repitiendo el anuncio de Live Aid. Luego, casi 4 años después, el gobierno interino nombra este proyecto una vez en su supuesto informe sobre transparencia. Además de eso, no hay nada de existencia que ese programa se llevó a cabo. Ahora, en este caso, las ONGs que tú mencionas y la lista la hizo, como tú dices, el agente del concierto, para ser claros, ¿no? Pero en el caso de lo que ha recibido el gobierno interino por USAID, no aparece absolutamente ningún registro de ninguna ONG, no se sabe cuáles son las ONG que recibieron el dinero, cómo se manejó, Zach. Se sabe dentro de USAID y se sabe dentro de la Embajada de Venezuela. Yo y algunos de mis gnomos excavadores hemos estado pidiendo estos datos directamente de USAID a través de la Ley de Libertad de la Información. Ellos nos dieron un documento, compartimos algo de eso, nos dieron algunas otras cositas, pero específicamente censuraron los nombres de las ONG y censuraron las cantidades que cada ONG recibió. Pero eso es lo medular, eso es lo importante. Sí, es muy importante, pero fíjate de eso, a menos si nos dieron la lista de categorías de diferentes tipos de becas. Por ejemplo, una de estas categorías fue democracia, derechos humanos, buena gobernanza, pero no sabemos cuántas cantidades de eso. Ahora, una cosa que me molesta muchísimo es pues varias cosas. Primero, se parece impresionante al ver que el gobierno interino gastó $42 millones hacia ayuda humanitaria, pero recuerda que primero hicieron eso a través de la Cruz Roja, a través de la ONU y a través de la OPS. Bueno, varias de estas organizaciones, especialmente la ONU, todavía reconocen a Maduro como el presidente de Venezuela, aunque él es un criminal y es un régimen usurpador, constitucionalmente es nulo, pero la ONU todavía reconoce a él y su régimen estaba controlando el ingreso de vacunas donados por los rusos, el ingreso de médicos enviados por Cuba. Entonces, un poquito de ayuda humanitaria sí llegó a Venezuela a través de la Cruz Roja, a través de la ONU, pero el régimen de Maduro estaba controlando todo eso y o lo estaban vendiendo en los mercados negros, así mismo como lo hacen en el régimen cubano, o estaban otorgando esas vacunas específicamente a los militantes de los partidos chavistas del Gran Polo Patriótico y luego cualquier opositores se rindieron a jugar el juego con el Consejo Comunal local. Entonces sí, esa gente quizás recibió ayuda humanitaria. Eso fue a través del régimen y para beneficiar solo a la gente que se les conviene al régimen, pero no dice absolutamente nada sobre esfuerzos del gobierno interino. El único proyecto que supuestamente fue respaldado por el gobierno interino de que ellos contaron fue el plan Madre María de Santa Cruz, Santa Fe algo. Fue el proyecto fundado por la primera dama Fabiana Rosales, y no quiere decir más ciudadana que primera dama, sino la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela. Sabemos que en 2 años ese proyecto ayudó a alrededor de 300 venezolanos. No sabemos cuántos de ellos recibieron o comida en una situación de
emergencia o asistencia médica en emergencia y cuántos simplemente recibieron un pequeñito ayudo o beneficios secundarios. Solo se sabe que alrededor de 330 personas fueron ayudados directamente por la fundación de Fabiana Rosales. Eso está bien, pero no dicen absolutamente de cuál fue el fuente para financiar a ese proyecto específicamente. ¿Habría sido el gobierno interino? ¿Habría sido USAID? ¿Habría sido Aid Live? ¿Habría sido una beca a través de la Unión Europea? No sabemos. Y ellos no los han dicho para nada. Tampoco sabemos cuánto gastaron en esos proyectos. Pero algunos de estos proyectos, por ejemplo, voy a contar uno. Quédate en la escuela. Otro proyecto que está nombrado en este informe. Quédate en la escuela, cual fue dirigido por una dama que se llama Lala Lovera. Ellos supuestamente entregaron comidas y snacks, una merienda diario a algunos niñitos durante el año escolar. Todo eso está bien. Yo nunca me voy a quejar de que una ONG le dio un plato de comida a un niño venezolano, especialmente un niño migrante. Lo que a mí me causa mucha preocupación es que recibieron alrededor de miles de dólares, sino 120 miles de dólares por 2 años. Este proyecto se llevó a cabo en Colombia. Reclamaron haber otorgado alrededor de 8,500 meriendas durante el año escolar de 2020. Eso parece impresionante, pero reclaman que durante ese año el total de beneficiados fueron 400. Pero cuando se divida 8,500 meriendas por cuántos días en el año escolar, asumiremos que 300, pues dividir esa cantidad por 300 y te deja con un promedio de 28 meriendas otorgadas diario. Ahora, con $120,000, lo mejor que podían hacer es un promedio de 28 meriendas. Mientras tanto, esa ONG que no tiene nada que ver con el gobierno interino, Hope for Venezuelan Refugees, Esperanza por los refugiados venezolanos, ellos operan en Colombia, no fueron financiados por USAID, por ninguna de estas ONGs. Ellos recaudaron casi todos sus recursos de los Rotarios de Colombia y Texas. Y con 10 miles de dólares en no más 3 meses, los últimos 3 meses, han otorgado casi 10,000 platos de sopa a migrantes, refugiados venezolanos y colombianos, porque esa crisis ahora, hoy en día, se afecta a los dos. Pero ahí están las diferencias. Sin tener cualquier cosa que ver con USAID, Aid Live, el gobierno interino, ONU, UE, casi 10,000 platos por 10,000 dólares, mientras 28 meriendas por día, otra vez por 120 miles de dólares. Entonces, lo que tenemos que asumir es que muchos de estos fondos fueron básicamente quemados en gastos salariales. Ahora, si esto hubiera ayudado cantidades masivas de personas, entonces eso está bien. Pero por las cantidades tan pequeñas de ayuda, de gente ayudada con estas grandísimas cantidades de plata otorgada. Y ahora estamos hablando de básicamente moneditas de centavitos, porque estas becas de Aid Live solo se pertenecen de alrededor de $100,000. Con las ONGs financiadas por USAID, estamos hablando de entre 200 y 400 millones de dólares cada año. Entonces, ¿cuánta de esa plata está siendo quemada? Otra cosa que está polémica. ¿De USAID de dónde sale? Los contribuyentes, gente como yo. Yo todavía les debo casi 6 miles de dólares a la IRS por el año. Eso es una desgracia. Mi platica se va por ahí también. Sí, exacto. Zach, el Congreso de los Estados Unidos no puede hacer una investigación, una auditoría de ese dinero, porque eso es que tú le entregas un montón de plata y entonces la plata no se sabe dónde está. Pueden hacer esa investigación, pero ahorita la gente de la plataforma unitaria, eso siendo específicamente Vecchio y Leopoldo, digo de nuevo, específicamente Vecchio y Leopoldo, y a veces la propaganda redactada por Leopoldo Castillo y Carla Angola, que traducen al inglés, muchas veces les gusta
acepta otorgar esa propaganda con los congresistas de Estados Unidos, pero la gente en la embajada básicamente les tiene la atención monopolizada. Mi opinión es que sí se puede ganar la atención de estos congresistas estadounidenses, pero eso probablemente va a requerir venezolanos haciendo huelgas de hambre frente a las oficinas de distrito de diferentes diputados y diferentes senadores. Ese tipo de cosas sería la única cosa tan dramática para poder exigir eso. Todo el mundo sabe cuando hagan huelgas de hambre en Venezuela o en Cuba, los regímenes simplemente se les permiten morir a la gente, pero cuando la gente hace eso en Estados Unidos, algunos pagan atención. Y eso es una decisión que todos tienen que hacer dentro de su mismo corazón. Yo no puedo decir que alguien es una buena persona o mala persona por hacerlo o no, pero sí se puede hacer, pero hay que hacer un gran reclamo y alguien tiene que, yo creo que hay que apostar algo en la mesa. Yo creo que hay que convencerles a los congresistas que sean ellos quienes exijan la auditoría y que exijan respuestas de dónde está cada dólar que se entregó. Sí. Otra cosa que yo sospecho no solo es que muchas de estas cantidades de ayuda humanitaria habrían sido totalmente quemadas pagando salarios a niveles estadounidenses para labores realizadas en América del Sur. No estoy insultando para nada, simplemente reconociendo hay una diferencia en las cantidades económicas en que estas diferentes economías funcionan. Dicho eso, también estoy sospechoso de que mucha plata de ayuda humanitaria haya sido utilizada para pagar salarios de gente en el gobierno interino. Entonces, técnicamente, de nuevo, esa plata de USAID nunca habría sido enviada directamente a cuentas bancarias de los venezolanos, sino diferentes ONGs probablemente habrían prometido financiar los salarios para estos miembros del gobierno interino para que puedan trabajar para recuperar la democracia. ¿Por qué digo eso? Porque, de nuevo, una de las categorías específicas de beca especificadas en el informe de USAID es para derechos humanos, democracia y buena gobernanza. Pues eso obviamente no estaría beneficiando directamente a los chavistas. Y la razón por la que digo eso es porque está reflejado en los presupuestos de la Asamblea Nacional. Reportaron que gastaron alrededor de 8,5 millones de dólares para mantener la Asamblea Nacional. Ese dato parece sencillo, parece tener sentido, pero recuerda, 8,5 millones cuando se divida eso por los 164 escaños de la Asamblea Nacional, eso permite alrededor de $51,000 por cada diputado cada año. Cuando dividimos eso por 12 meses, es un salario de $4,300 por cada diputado por cada mes. Ahora, si todos estuviesen participando, eso no estaría mal, pero recuerdan, en los principios de 2020, toda la Asamblea Nacional no estaba participando. En 2019, los chavistas ya regresaron, entonces participaron por 3 meses, pero luego hubo ese golpe legislativo con la falsa asamblea de Luis Parra, cual hoy en día está liderada por Jorge Rodríguez y reconocida por los desgraciados de la plataforma unitaria. Entonces, al máximo, durante el año 2020, la mitad de los diputados verdaderamente elegidos a la Asamblea Nacional habrían participado. Entonces, quizás alrededor de entre 60 y 80 personas sí merecen haber recibido su pago, pero los presupuestos del gobierno interino están diciendo que todos los diputados fueron pagados. Ahora, un problema con eso, esa cantidad de 8,5 millones solo refleja los salarios de los 160 cuanto pico diputados, los asambleístas, pero no refleja absolutamente nada los trabajadores de la asamblea, los trabajadores en los equipos de cada diputado, los reembolsos de diferentes gastos del negocio como almuerzos y cenas para tener reuniones legislativas. Nada de eso se refleja en esos números. Entonces, estoy casi cierto, basado en estos datos, de que mucha de la plata de ayuda humanitaria a través de ONG
no directamente a través de USAID, pero a través de las ONG elegidas por Carlos Vecchio y financiadas por USAID. Estoy casi cierto de que gente en el gobierno interino fue pagado por ayuda humanitaria o por dinero que iba a verdaderamente ser ayuda humanitaria y no simplemente salarios para decenas y decenas y decenas de diputados que nunca llegaron para trabajar ni un día. Bueno, Zach, yo creo que los venezolanos tendremos que, por lo menos los que estamos aquí en Estados Unidos, exigirle a Carlos Vecchio antes de que deje de ser embajador, porque él dice que él no es embajador, sino un exiliado, que presente cuentas de todo esto, porque como tú bien lo has explicado, has hecho un tremendo trabajo. Estamos tan agradecidos siempre contigo. No, hola Carlitos, yo sé que estás viendo eso, eres un mentiroso, aquí están las pruebas, ya deja de bailar este tango. Así es, y hay que exigirle una cosa cuentas, que tengo porque que ¿quién decir, es él? Él que se va a venir a vivir para Miami tranquilito, como que si aquí no pasó nada, porque él es un exiliado, no. No es así. Entonces yo le sigo a Miami, yo le sigo a Doral, a cualquier país donde esta rata huya, le voy a seguir. Voy a hacer un compromiso con toda la gente del gobierno interino moribundo, los colaboracionistas de la plataforma unitaria, estilo Mossad después de los ataques terroristas en Alemania. Vamos a cazar a cada uno de los colaboracionistas que ayudó a sostener la revolución bolivariana. Ahora, una cosa que quiero estresar, las metas en el convenio actualmente vigente entre USAID y el gobierno interino nombraron algunas metas muy específicas y estos objetivos, uno fue mantener abiertas y relevantes los espacios democráticos. Y ustedes pueden encontrar eso en el informe también. Pero objetivo 1, mantener relevante y abiertos los espacios democráticos. Ellos van a decir que han mantenido esos espacios abiertos y por esa razón van a elegir un candidato presidencial para 2023 o 2024, pero fracasaron en mantener los espacios abiertos porque el régimen solo les permite a los candidatos falsos opositores que les convienen a ellos y solo después de negociaciones donde la plataforma unitaria de grandes concesiones al régimen sin recibir cualquier concesión en retorno. Segundo, objetivo, mejorar los servicios del sector social focalizados para las poblaciones marginadas. En lenguaje sencillo, eso significa usar ayuda humanitaria para brindar los servicios sociales que el régimen usurpador se ha negado a brindar a las masas necesitadas. Bueno, ¿cuánta plata hemos discutido ya? ¿Cuántos cientos de millones específicamente para ayuda humanitaria en Venezuela hemos discutido? Entonces, de nuevo, la plataforma unitaria podrá apuntearse hacia toda esta ayuda humanitaria y decir, claro que esto mejoró los servicios sociales. Y luego, tercero, si pueden bajarlo, mejorar crecimiento inclusivo y liderado por el sector privado. Por esa razón, en parte, han querido levantarles sanciones al régimen y el régimen ha dolarizado la economía, ha atraído inversiones de enchufados de países bajo dictaduras como Rusia, Irán, China, y a través de esas inversiones y también el régimen permitiendo que todos los pobres abren sus bodeguitas en las calles. Entonces hay una burbuja económica actualmente que hace la apariencia de que Venezuela se está mejorando, aunque los datos lo ponen muy claro. La tasa de pobreza, de extrema pobreza en el país sigue creciendo cada año. Entonces, ese convenio con esos tres objetivos, irse a elecciones con el chavismo, supuestamente mejorar servicios públicos y aumentar el tamaño y la fuerza del sector privado, pueden decir que según algunas métricas, sí cumplieron con esas metas, pero firmaron eso en el verano de 2019 y todavía andaban diciendo cese a la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Estos objetivos lo ponen muy claro. Desde 2019, el plan para el ex gobierno interino, hoy en día la plataforma unitaria, fue convivir con el chavismo para siempre e irse a elecciones después de años de dolor.
después de años de dolor. Entonces, aquí está lo que ustedes están viendo ahora, son los objetivos acordados entre USAID, cual es una agencia gubernamental, y el no exiliado, sino el embajador Carlos Vecchio de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está. Entonces, las pruebas están ahí. El plan siempre fue convivir con el chavismo. Y para todos los que aún hoy, hasta hoy, todavía pertenecen a la insurgencia, eso es totalmente inaceptable. Y mientras el tiempo de que todos estos vendepatrias han estado negociando con el chavismo bajo puertas cerradas, gente de la insurgencia ha seguido cruzando esa frontera en grupos, células muy pequeños para echarles regalitos a diferentes funcionarios chavistas de bajo nivel. Ellos nunca abandonaron la lucha, nunca abandonaron la voluntad de arriesgarse el cuerpo, la vida, su libertad para que Venezuela pueda vivir y para que los venezolanos puedan simplemente vivir con un poquito de maldita dignidad. Bueno, Zach, yo me quedo sin palabras. Gracias. Lo dijiste tú y lo analizaste tú. Muchísimas gracias. Gracias por... Una cosa rapidito que quiero preguntarles a todos los espectadores. ¿Recuerdan el trabajo maravilloso, patriótico, que hicieron en la costa oriental de Estados Unidos en recuperar la embajada venezolana de ese colectivo de gringos chavistas, cual fue un proyecto dirigido por Jorge Arreaza? Pregúntense, ¿qué ustedes mismos van a hacer cuando los frutos de tu labor sean entregados al chavismo durante el próximo año? Porque si Estados Unidos sigue a reconocer el chavismo, ¿por qué? Porque la oposición está totalmente inútil a lograr concesiones del chavismo. Entonces Estados Unidos ha estado negociando directamente, pero venezolanos en la costa oriental de Estados Unidos, ¿qué harán ustedes cuando Vecchio entregue los frutos de tu labor patriótico al chavismo? ¿Van a luchar dentro de este país bastión de libertad o van a simplemente rendirse a tiranos? Pregúntense eso y piénsanlo. Gracias, Zach Foster. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.